Hola, ¿cómo están nuevamente? Seguimos con la continuación de la vida de Miriam en la parte número 2 y específicamente les voy a hablar del pozo de Miriam. Este pozo de agua que acompañó milagrosamente al pueblo judío durante su estadía en los 40 años de su travesía por el desierto, existió gracias al mérito de esta gran mujer. El Midrash cada vez que lo menciona lo llama Be'er Miriam, el pozo de Miriam. Aquí se explica que el agua equivale al rasgo de la bondad, de la pureza, que se esparce hacia todos los demás. La Torá explica que el agua equivale al rasgo de la bondad, de la pureza. Y ella era una persona, como ya se los dije en la clase anterior, muy protectora, afectuosa, compasiva y protectora de todo su pueblo, tanto física como espiritualmente. Y por eso mereció el pozo, que le proveyó de agua, de esta provisión vital, a su pueblo durante 40 años. Cuando el pueblo judío estaba en el desierto, dice el libro de Bamidbar, el pozo se encontraba junto a la tienda de la cita y los oficiales de Israel llevaban y cavaban un arroyo que llegaba hasta sus tribus. Luego los líderes más generosos cavaban corrientes más pequeñas para poder disminuir la incomodidad y permitir que el agua fluyera directamente hacia cada una de las familias. La providencia divina hizo que el agua fluyera hacia solamente aquellas personas que eran generosas, porque el agua es la recompensa específica por la bondad. De acuerdo con el Maharal, un pozo simboliza el anhelo y el deseo de cada ser humano de conectarse con Boreolam, porque fluye hacia arriba desde el suelo. Esta era la fortaleza que Miriam tenía en un nivel personal, así como su capacidad para poder influenciar y dirigir a una generación completa, principalmente en su rol como mujer y en su liderazgo acerca de las mujeres de esta época. Desde aquí abajo en la tierra, hacia el cielo, hacia arriba, a través de una confianza y fe completa en Hashem. Tenemos que saber que, tal como lo he dicho en muchas clases mías anteriores, hay una cosa que a mí en lo particular me hace sentirme muy orgullosa del judaísmo, de la Torá. Nosotros tenemos que en muchas otras religiones, los profetas o los principales líderes se nos presentan como seres mágicos, como seres totalmente mágicos, que no tienen errores, que son perfectos, que tienen iluminación. Nuestra Sagrada Torá nos viene a dar cada uno de los errores que cometieron estos grandes líderes. ¿Qué nos quiere demostrar aquí la Torá? ¿Cómo puede ser que el mismísimo Moshe Rabenu se enojó, le pegó a la piedra? Que Aarón participó en el becerro de oro, que Sará se rió. Y ahora, ¿qué hizo Miriam? Habló Lashon Hará, y no solamente habló un Lashon Hará común y corriente, sino que de su hermano. Y aunque cabe destacar que era bien intencionado, la Torá lo castiga severamente y lo considera como Lashon Hará. Entonces, a través de las enseñanzas, de los errores de estos grandes líderes, ¿qué nos demuestra Dios? ¿Qué quiere Dios acerca de nosotros hoy en día? La teshuvá. Lo que vale es la teshuvá. Cómo yo actúo y cómo me enfrento ante estos errores. El mayor error de ella, por el que fue castigada y aislada durante el campamento por el lapso de 7 días, fue hablar de manera negativa sobre Moshe. Dice aquí que Miriam habló con Aarón de Moshe sobre la mujer que había tomado como esposa. Es extraño que Miriam, aunque estaba preocupada por Tzipora, la esposa de Moshe, no tomó en cuenta la posición espiritual de Moshe y las intenciones mismas de Hashem. Es muy extraño que alguien con el nivel espiritual del que ha hablado, del calibre de Miriam, se dedique a los chismes. Ella, que se preocupaba tanto por su hermano, incluso antes de que él viniera al mundo, del bienestar de cada uno de los miembros del pueblo judío, que dirigía y le enseñaba a las mujeres a tener coraje, a tener fe en Dios, se rebajara a hablar negativamente de su mismo hermano. Entonces, bueno, aquí el Midrash nos viene a dar el contexto de la conversación inapropiada de Miriam junto con Aarón. Aparentemente, al hablar con Tzipora, que era la esposa de Moshe, Miriam entendió que Moshe, al haber llegado a un nivel de profecía en el que estaba constantemente preparado para hablar con Dios, ya no tenía relaciones conyugales con su esposa. Entonces Miriam habló con Aarón preguntándole por qué a ellos no se les había pedido que se separaran de sus parejas y por qué Moshe estaba actuando de tal manera, la cual era una manera contraria a lo que está escrito en la ley judía.
Entonces, bueno, quizás es ahora, después de aprender todos los defectos y las fortalezas de Miriam, que podamos llegar a entender la raíz de este error. Incluso cuando era una niña pequeña, Miriam le hizo frente a su padre cuando sintió que peligraba la continuidad y la supervivencia del pueblo judío. En la vida marital, en la vida familiar, en traer niños al mundo. La razón de su vida era construir este núcleo espiritual y físico que representa la familia judía, lo cual es la base de la continuidad. Aquí ella volvió a sentir una amenaza a esta causa, a lo que había dedicado su vida. Decía, muchos hombres pueden copiarle a Moshe. ¿Qué ocurriría si a todo profeta o líder se le ocurriera separarse de su esposa para estar disponible para la profecía? ¿Acaso la grandeza espiritual está en conflicto en las relaciones entre marido y mujer? Su preocupación por el peligro de la prosperidad física y espiritual de la familia judía la lleva a discutir este tema tan específico con Aarón a Cohen. Pero aquí su amor por Moshe y por el pueblo judío la llevó por un mal camino. El Yetzer Hará se adueñó de ella. En ese momento ella asumió no su rol como profeta, no su rol como líder, asumió su rol como hermana mayor. Revoloteando alrededor de alguien, estaba tan cerca de Dios como nadie había estado ni ha estado nunca. Ella proyectó su perspectiva a una situación que estaba más allá de su nivel. Y estas palabras negativas, aunque eran bien intencionadas, llevaron a que le faltara al respeto a Moshe y en consecuencia también a Dios. El nivel singular que poseía Moshe, el don de un profeta que podía hablar cara a cara con Dios, era desconocido hasta ese momento por el pueblo. Miriam fue demasiado lejos con su deseo de proteger y con su deseo de influenciar, y aquí el pueblo judío recibió un relato exclusivo de Dios que pasó a ser uno de los 13 principios sobre los que se basa nuestra religión judía. El séptimo principio de la fe. La profecía de Moshe, nuestro maestro, no es como de ningún otro profeta. Es diferente en 4 maneras distintas. Ellos están debajo de él en un nivel. Él pudo hablar directamente con Dios, sin intermediarios. Como dice, habló cara a cara con él. Si bien Miriam fue castigada y tuvo que alejarse del campamento y del pueblo que tanto amaba, también Dios, al castigarla o al ponerle una consecuencia, por así decirlo, Dios manifestó un gran respeto por ella, como queda en evidencia en su detallada respuesta y en su explicación. También el pueblo judío, que esperó 7 días para que ella regresara antes de levantar el campamento, demostró su dedicación y buenas intenciones que siempre fueron apreciadas por el pueblo. Entonces aquí vemos que tenemos una fuente que nos informa de que es muy impresionante ver todas estas conexiones, que el mismo pozo de Miriam fue creado durante los 6 días de la creación, en el crepúsculo del día viernes, Erev Shabbat. En este periodo de tiempo, el crepúsculo parece ser un momento casi milagroso que no forma parte de los 6 días naturales, pero tampoco es un día tan sagrado como Shabbat. Dios preparó con anticipación este pozo de agua para que fuera un medio milagroso para la redención en Egipto, para que sea un medio milagroso para una futura redención. Y aquí el canal de ese pozo milagroso, de esa redención, el canal fue Miriam. Ella fue el factor crucial por el cual se tuvo esta redención, gracias a su apego firme a la profecía sobre un redentor y alentador mensaje de esperanza, sobre un positivismo hacia las mujeres, y gracias a estos elementos, el pueblo judío fue redimido de Egipto por el mérito de las mujeres rectas, por el mérito de las mujeres justas. Así es que, ahora sí, finalizando todas las enseñanzas que yo tengo para darles acerca de la vida de Miriam, les pido a ustedes realizar una introspección y ver qué elementos hacen ecos en su corazón para copiar el rol e imitar su comportamiento en el día de hoy. Muchísimas gracias.